En ese momento nosotros aprovechamos para poder hacer el retiro de la tabla rígida. Normalmente así lo realizamos. A menos de que sea muy evidente alguna lesión, vamos a poner un ejemplo. El paciente lo lateralizas, estás haciendo la revisión y encuentras un punto de dolor o encuentras alguna zona de crepitación. Les encargo los micrófonos, jóvenes. Entonces, en ese momento tú dices, ok, mi paciente probablemente tiene una lesión potencialmente aquí. Lo que puedes hacer en ese momento es permanecerlo en la tabla rígida al momento de volverlo a regresar, sobre todo para que puedas hacer uso de ella en el caso de que tengas que trasladarlo para un estudio complementario. Obviamente, si la inestabilidad del paciente no lo permite y no se logra esto en menos de un par de horas, entonces se hace el retiro de la tabla rígida con las movilizaciones en bloque y tratando de hacer las manipulaciones lo menos posible de la columna. Ah, ok. Gracias, doctor. No, de qué a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, perfecto. Continuamos, muchachos, entonces, ahora ya con el siguiente tema. Todo suyo el micrófono. Ahorita comienza, es que estamos viendo cómo poner la presentación en Drive. Ah, ok. Muy bien. Ay, voy, es que se está trabando horrible mi computadora. Yo la tenía y se quitó. ¿Alguien sabe cómo le pico para que se vea? O sea, como en presentación desde el Drive. En la esquina superior derecha está como un triangulito así para que se despliegue. Y ahí debe de decir hasta la derecha. Ese, y debería de decir ahí para presentar. Ay, gracias. De nada, vale. Listo. No, le diste share. Ay. A un lado, ahí vale. Bueno, vamos a retomar un poquito, así ya como medidas muy generales, la evaluación inicial y el diagnóstico del trauma raquimedular. Comienza primero con un trauma de la columna vertebral en sí. Se nos menciona que el dolor o la sensibilidad en cualquier parte de la columna, ya sea desde el occipucio hasta el sacro, va a aumentar la preocupación por una lesión de columna. El imperativo clave en el tratamiento de un paciente con un presunto traumatismo de columna va a consistir en tres cosas. Una completa inmovilización de la columna mediante un collarín cervical y una tabla de ser necesario, hasta que se confirme la ausencia de lesiones en la columna, una sincronización de los hallazgos en la movilización lateral o log roll y la evacuación inmediata a un centro de traumatismo designado. Se nos menciona que la tabla larga de la columna debe retirarse lo antes posible, como ya había comentado mi compañero Arturo, una vez que se haya completado una evaluación de la columna, para así evitar las llagas por presión que puedan presentarse debido a la inmovilización prolongada. La que viene. ¿Alguien me puede decir a partir de cuánto tiempo incrementa el riesgo de las térmicas por presión? Porque es el tiempo limítrofe del uso de la tabla, pero ¿a partir de cuánto tiempo de postración en la misma posición puede incrementar ya empieza a haber daño dérmico? Aunque Arturo había dicho 2 horas, pero yo desconozco el dato, doctor, la verdad. ese es el tiempo máximo ideal que podemos utilizar la tabla rígida, pero se reconoce que a partir de 60 minutos. Ok. Por eso el límite son las 2 horas, 3 cuando mucho. Okay. Bueno, debe inspeccionarse y palparse toda la columna en busca de
sensibilidad, de dolor o deformaciones locales, respetando todas las precauciones del log roll. Y nos menciona que va a requerirse un equipo ya sea de 4 o 5 personas para realizar esta maniobra, mientras algunos lo mantienen la inmovilización de la columna, otros se van a encargar de ver si hay deformaciones o sensibilidad en esta zona. Pueden encontrarse hinchazón, alguna desviación de la columna o incluso moretones. También va a tener que realizarse una palpación sistemática de las apófisis espinosas para identificar y localizar alguna lesión. Decía que por flexión podrían darse muchas lesiones aquí en la columna. También podrías encontrar fracturas o dislocaciones que lleven a un desfase de estas apófisis. Durante la inspección, Durante la inspección de la cara y del tronco, también es importante tener en cuenta que ciertas lesiones pueden estar asociadas con lesiones de la columna, como los traumatismos faciales y las lesiones de cabeza, aquí arriba a la derecha. Deben alertar al médico examinador sobre una posibilidad de lesión en la columna. Las lesiones con el cinturón, cuando es solamente horizontal, deben hacer sospechar de lesiones de flexión en la columna toracolumbar, y también pueden haber lesiones viscerales por cizallamiento. Las fracturas del calcáneo por desaceleración significativa desde caídas de altura, y aquí puse pues la lesión de Don Juan, el síndrome de Don Juan, que ya había comentado en la clase pasada, que es una fractura del calcáneo, del tobillo, de tibia, fisura de peroné, dislocación de cadera y lesión de la columna por compresión. Aquí sí duele. El diagnóstico se va a realizar tras una inspección ya sistemática en el momento en el que se da el log roll, y se va a realizar también un examen neurológico completo. El objetivo de las evaluaciones es identificar y proporcionar un tratamiento en fracturas que pueden ser potencialmente inestables. Ya el diagnóstico pues va a ser a través de radiografías, tomografías axiales e imágenes de resonancia magnética, pero estas últimas se van a dar solamente en pacientes que estén hemodinámicamente estables, como ya había mencionado mi compañera Carla en la clase pasada, y pues ya que hayan tenido también una reanimación adecuada. Mencionaba el Mattox que las tomografías han suplido mayormente las radiografías porque muestran múltiples cortes e imágenes ya de reconstrucción en 2D y 3D, porque evidencia más las fracturas vertebrales que pueden estar en niveles diferentes. ¿Sigue alguno de tus compañeros o le continúas tú todavía? No, sí, uno de mis compañeros. Pues no está poniendo atención o no está presente. No, es una compañera de hecho, pero al parecer creo que no está. ¿A quién le tocaba? A Ilse. A Ilse. Uh-huh. ¿Alguien sabe qué onda con Ilse? No, doctor, pero si gusta nos saltamos esta parte y ahorita es que creo que está teniendo problemas con el internet. Y seguimos. Ahora, se supone que si todos prepararon el tema, todos deberían de conocerlo.
Entonces, aunque no esté la persona que le toca exponer, los demás podrían suplir su función. Eso será lo lógico. Si no es así, bueno, continúen Bueno. con el tema. ¿Sigues tú, verdad, Gina? No, sigue Frank después de irse. Frank, ¿me puedes decir cuáles son tus diapos? Dale. Que le sigas, dice. Aquí. Dale. Ay, Ahí. tres anteriores. Otros dos anteriores. Oye, Frank, ¿estás muy lejos del micrófono o lo estás tapando con algo porque no te escuchas casi? Ay. ¿Ya se escucha mejor? Sí, Frank. ¿Ahí? Sí, por favor. Bueno, para que exista un daño raquimedular, vamos a destacar que existen dos mecanismos por los cuales van a ocurrir. Los primarios van a ser sobre todo el trauma inicial, y esto es por la aplicación específicamente de la energía directa sobre estas estructuras, sobre todo sobre la médula espinal, y esto tiene como consecuencia una disrupción axonal, daño vascular y consecuentemente apoptosis. Ahora, los mecanismos de daño que ocurren de manera secundaria o a consecuencia de estos primarios son los cambios progresivos vasculares, sobre todo por el trauma inicial, y esto son respuestas locales y sistémicas que se caracterizan por edema e isquemia. Producen radicales libres, generan alteraciones en los canales iónicos y como consecuencia tienen una excitotoxicidad. La que sigue, por favor. Vamos a observar unas imágenes donde podemos ver desde la imagen de la esquina superior izquierda con una herida punzocortante, o puede ser una lesión con algún tipo de hemorragia, y continuamos con una conmoción medular en el que no hay ruptura o hemorragia, pero existe un desplazamiento de los axones, y esto puede generar, el desplazamiento de las neuronas puede generar una disrupción axonal y puede generar daño. También puede haber una compresión medular, lo contrario bueno, además de la hemorragia, también puede haber isquemia, y escenarios comunes que puede ocurrir un daño medular puede ser por una hernia discal, o puede ser una combinación de todos estos escenarios que les he mencionado con la última imagen. La que sigue, por favor. Existen fases de este daño raquimedular de manera inmediata, es decir, de 0 a 2 horas después de la lesión. El cordón espinal se inflama y se alcanza a ver en esta resonancia magnética en las flechitas, cambia de una hipointensidad a isointensidad, y se puede extender o afectar no solo al segmento dañado, sino por esta inflamación se puede ir extendiendo. Entonces las células van a presentar necrosis por esta disrupción mecánica de las membranas e isquemia debido a este estiramiento. A eso se refiere con una disrupción mecánica. La que sigue, por favor. Bueno, la fase aguda va a caracterizarse por ser de entre las 2 horas a 2 días después de la lesión inicial. Sobre todo, ya hay manifestaciones secundarias, sistémicas y locales. Esto se caracteriza por la producción de radicales libres que van a tener como consecuencia una peroxidación lipídica de la sustancia gris, sustancia blanca, de la médula espinal, y esto va a deteriorar los fosfolípidos, sobre todo en las membranas, y van a tener una repercusión en los canales iónicos, generando una lisis de estas células. También puede haber una hipoperfusión, ya sea por una reducción del flujo sanguíneo, y esto consecuentemente va a generar edema y más respuesta inflamatoria. Esto también va acompañado por un estrés oxidativo que va a afectar sobre todo a las mitocondrias, y va a generar un colapso metabólico, es decir, de la cadena respiratoria.
además de una inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa, y esto sabemos que es indispensable y puede generar necrosis de estas neuronas. La que sigue, por favor. Detallándolo un poquito más, los mecanismos vasculares de esta misma fase aguda reducen el flujo sanguíneo y generan una isquemia progresiva. Esto se observa con una hipotensión sistémica que va todavía a empeorar más la perfusión, sobre todo si va agregado de algún síndrome medular. Y luego, si se restablece la perfusión, también puede haber una lesión por perfusión. Estos son mecanismos vasculares. Ahora, con respecto al desequilibrio iónico, como había mencionado, hay Perdón que te interrumpa, hijo. Ahí, por ejemplo, lo que es importante resaltar de la hipotensión sistémica, no solo no se refiere al choque neurogénico como tal, sino que si el paciente presenta algún evento de hipotensión, aunque sea por otra causa, sabemos, lo hemos dicho ya muchas veces, que el choque hipovolémico hemorrágico es el principal factor. Entonces, si aunado a esto, o a un choque obstructivo, o algún evento de hipotensión secundario, a cualquier otra situación, como por ejemplo fármacos, aunque no sea directamente la hipotensión relacionada con el daño medular, esta por sí misma incrementa la hipoperfusión. Entonces, algo que debemos de cuidar mucho, tanto en pacientes con TCE como en pacientes con un trauma raquimedular, es evitar a toda costa los eventos de hipotensión, aunque sea por otras causas. Bien. Ahora, bueno, continuando con la alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, esto tiene como consecuencia un exceso de sodio intracelular y potasio extracelular, lo cual es incorrecto y genera un estado de excitotoxicidad. Ahora, también la peroxidación lipídica va a ser o se va a observar cuando hay un calcio intracelular elevado. Esto también aumenta las especies reactivas de oxígeno, nitrógeno y todas sus variedades. Como les había mencionado, ocurre un daño en las membranas a nivel superficial, pero también tiene una repercusión a nivel mitocondrial y es un colapso metabólico. Entonces también se ve acompañado por una respuesta inflamatoria de las sustancias que ampliamente se identifican en esta respuesta como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1, asimismo las especies reactivas oxígeno y nitrógeno. Y todo esto tiene una repercusión, pero también es necesario porque esta respuesta inflamatoria también nos limita la extensión del daño y elimina las células ya dañadas, que como consecuencia va a generar una cicatriz glial, pero pues es necesario. Y la repercusión máxima pues es la necrosis o apoptosis, esto sobre todo por la activación de las caspasas, y la degeneración valeriana es cuando hay una falla en la comunicación del cuerpo de la neurona con su axón. Entonces pierde los nutrientes necesarios para mantener sus funciones celulares, y esto se observa en daño medular, se observa esta degeneración valeriana. La que sigue, por favor. La fase subaguda es 2 días después y hasta aproximadamente 2 semanas. Entonces, la respuesta fagocítica aumenta para lograr una remoción del tejido desbridado para una posible regeneración limitada, y va a caracterizar esta fase subaguda para contener y representar una barrera física para la regeneración axonal limitada y promoción del restablecimiento iónico. Puede haber una hiperplasia e hipertrofia de astrocitos alrededor de la lesión y, como les había mencionado, van a formar una cicatriz glial que no va a ser del todo funcional. La que sigue. La fase intermedia va a ser 2 semanas después hasta 6 meses. Es la maduración de la cicatriz glial. En la imagen de la izquierda se observa la cicatriz o la lesión y cómo se va a remielinizando en la imagen de la derecha.
Esto tiene múltiples factores que influyen, enfermedades de base y sobre todo la edad van a condicionar esta remielinización, perdón. Y esto es caracterizado por una respuesta astrocitaria tardía. Y bueno, habitualmente esto ocurre, esta remielinización suele ser cuando hay un daño muy, muy pequeño, pero si es muy extenso, suele ser insuficiente esta recuperación. La que sigue, por favor. En la fase crónica, más de 6 meses, el proceso degenerativo va a continuar y puede que se extienda a estas zonas de lesión. Entonces, la actividad eléctrica y alterada y una función deprimida va a, consecuentemente, generar la pérdida de la función de estas neuronas. La desmielinización va a ocurrir a partir de las 24 horas después de la lesión. Y por las respuestas inflamatorias puede incrementarse hasta las 2 semanas por el efecto de las células inflamatorias. Y más o menos a partir de la semana 3, algunas fibras van a presentar esta degeneración valeriana y pérdida del diámetro axonal y pérdida de su nutrición correspondiente. Los oligodendrocitos son los que van a remielinizar algunos axones. Esto es muy limitado y, como les comento, sobre todo el factor edad es muy importante. La que sí. Doctor, ya pude entrar hace como 5 minutos, una disculpa. No te preocupes, pero continuamos con el tema, ¿sale? Entonces no digo mi parte. No, vamos a seguir avanzando, ¿ok? Ok, doctor, sí está bien, gracias. A ti. Bueno, continúo yo. Seguimos con las estrategias del manejo agudo. Entonces, ante las sospechas de un trauma raquimedular, es necesario mencionar que el paciente con trauma craneoencefálico que se encuentra inconsciente, que van a ser pacientes que se va a sospechar con trauma raquimedular, aquellos que hayan tenido alguna caída de grandes alturas, 3 veces la de su propia altura, por ejemplo, también en accidentes de tránsito, que sean personas o pacientes que hayan tenido un trauma por aplastamiento o por el politraumatismo. Entonces, todas estas condiciones nos van a decir, nos van a dar la pauta para empezar a pensar que esta persona está sufriendo de un trauma raquimedular. Entonces, en el cuadrito rojo se dice que se debe sospechar la presencia de una lesión espinal inestable en cualquier paciente que sufra un mecanismo traumatismo de alta energía. Ajá. También es necesario identificar rápidamente todas las condiciones que amenazan la vida del paciente, valorando el ABCD del trauma. Siguiente, por favor. Ok, entonces ante la sospecha de una lesión del trauma raquimedular es necesario un manejo prehospitalario. Entonces, una de las primeras medidas es una inmovilización cervical con un collar semirrígido, como primera medida. Segundo, es mantener una ventana libre para permitir una vía aérea quirúrgica de emergencia en el caso de que sea necesaria. Entonces, esto es necesario tenerlo en cuenta porque, pues, no queremos que, pues, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Que el paciente nos dé un susto y, pues, no hayamos tenido esto previsto. También es necesario que tengamos la movilización del paciente tiene que ser en bloque. Como ya lo hemos mencionado antes,
el movilizar al paciente pues tiene que ser de una manera pues extremadamente cuidadosa. Entonces ya el doctor en clase anterior nos decía cómo era esta movilización y aquí se ve en la imagen, ¿no? Hay que tratar de cuidar toda la estructura de la columna vertebral de la médula y cuidando también la región cervical. Si hay vómitos, se debe aspirar con una sonda nasogástrica y no rotar el cuello. Y también como manejo prehospitalario es necesario que tener el manejo temprano de la hipotensión y de la hipoxia para prevenir un daño secundario. Siguiente, por favor. Ok. Ya dentro del manejo hospitalario como tal, es nuevamente llegando al hospital o llegando a la unidad donde vamos pues, a darle el seguimiento al paciente, es nuevamente reevaluar el ABCD. En caso de requerir manejo de la vía aérea mediante la intubación, entonces no hay que hiperextender ni rotar el cuello, solo traccionar la mandíbula sin inclinar la cabeza. Esto es necesario comprenderlo y darle una importancia pues significativa, porque si no tenemos cuidado con esto, pues posteriormente el paciente puede ponerse mal, ¿no? Entonces, lo que es el cuidado cervical tiene que tener una importancia muy, iba a decir una importancia muy importante, pero una importancia significativa. Es necesario también cuidar la estabilidad hemodinámica, y esto también va acompañado de estudios de imagen. La inmovilización cervical solo debe removerse cuando clínica y radiológicamente se han descartado lesiones. Entonces, llegando al hospital, llegando al centro, debemos darle el continuo seguimiento al paciente, pues nuevamente los estudios por imagen van a ser importantes para ayudarnos a saber si removemos o no o si hacemos esta inmovilización cervical. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque también podemos tener complicaciones hemodinámicas y cardiovasculares. Se dice que, por ejemplo, cuando el trauma raquiomedular está por encima de la T5, el paciente puede presentar un shock medular. Entonces, estos puntos son importantes, comprenderlos y entenderlos, y más importante, llevarlos a cabo cuando lleguemos a la unidad hospitalaria. Siguiente, por favor. Ok. Dentro el MATOX maneja una clasificación, porque ya cuando el paciente llegue a la unidad hospitalaria, pues es necesario identificar las lesiones. ¿Por qué? Porque hay que darle un seguimiento, ya sea que si es un seguimiento quirúrgico o no. Entonces, esto va a ser dependiendo de los tipos de lesiones que ya hemos tenido en la columna, ¿no? Entonces, el MATOX tiene esta clasificación de la AO-OTA, y tenemos 3 tipos de lesiones, por decirlo así, ¿no? Cuando hay una compresión axial. Cuando hay una compresión axial, normalmente, pues esta va a ser una lesión estable y por lo general no va a ser, pues, no va a requerir de un tratamiento que sea operatorio, que sea quirúrgico, ¿no? Y dentro de la clasificación de MATOX, si uno se empiece a profundizar, pues nos dice, ¿no? Cuáles son las que sí pueden operarse y cuáles no. Caso contrario, por ejemplo, cuando hay una hiperextensión en la columna, vemos que es una lesión, pues, claramente inestable y que con claridad, pues, ya va a requerir un tratamiento que tenga que ver con el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y aquí vemos las diferentes formas o formas de lesión de la columna, ¿no? Lo mismo con el caso de la rotación, ¿no? De una lesión por rotación. Siguiente, por favor. Perdón, hijo. ¿Crees que me puedas permitir interrumpirte? Sí, claro, muchachos, sí, no sean malitos. No quiero ser grosero, créanme. Pero por la situación del tiempo que les había comentado, de hecho, ahorita que estábamos en la clase, ya me estaban mandando al hospital. Tengo que salir a ver a ese paciente que ya se está poniendo delicado. Les ofrezco una disculpa, sinceramente. Pero retomamos el jueves. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, Doctor, no se preocupe. Sí, doctor. Gracias, doctor. No, al revés, agradezco a ustedes por su comprensión. Saludos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Adiós.